Estamos nuevamente en una sesión de Cinema Coach, un programa en el cual se intenta a través de las películas de todos los tiempos realizar un análisis, pero bajo el esquema conceptual. Y cuando usted o yo o cualquiera de nosotros ve una película, la metódica es que proponemos es que usted saque los dos conceptos básicos que se trataron en la película y al relacionarlos pueda entender el mensaje que para usted tiene ese trabajo. Hoy vamos a revisar una película venezolana, está fechada año 2000, es decir, hace algunos años, más de una década, en la que se llamó Borrón y se llama Borrón y Cuenta Nueva. Es una película muy interesante que probablemente cuando la vi en aquella época y sin la teoría conceptual me pareció interesante, pero que ahora con la teoría conceptual y viéndola bajo los conceptos se engrandece. Es una película venezolana en donde están Mimi Lazo, hace el papel de una mujer en mediana edad, una señora que tiene una tienda de ropa íntima y está en una sociedad que está muy violenta. Y también Carlos Mata, que hace un personaje de actor de telenovela, pero con una personalidad muy determinada. Y la película va a estar en el romance que surgen entre Mimi Lazo, el personaje de Mimi Lazo y Carlos Mata. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque cuando sacamos el análisis conceptual, con toda esa serie de relaciones que se da de violencia individual, de violencia de género, de violencia política, de violencia social, encontramos todo un marco de una sociedad que, y esto es lo interesante, que hace mucho tiempo, y la película tiene un guión de Ana María Uslar, y es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque a través del guión y de la película, del trabajo, eh, se ven dos cosas muy interesantes. Se ve la presencia del respeto como concepto y la presencia de la confianza. Y cuando nosotros empezamos y vemos este film, al menos yo, con estos dos conceptos, el concepto de respeto, que es un concepto, es un valor, y que realmente representa, y para mí es todo la calidad de relación que se da ante cualquier personalidad y que se debe tener ese respeto. Y cuando tenemos que confianza es la prueba real de que alguien va a responder a unas expectativas. Entonces vemos y cuando analizamos las cuatro posibilidades que surgen de nuestros análisis conceptuales, nos comenzamos a dar cuenta de qué buen retrato de la sociedad venezolana de estos últimos 20 años, en donde encontramos, por ejemplo, y vamos a hacer el análisis, si hay, si hay una baja confianza, con bajo respeto, las relaciones, tanto individuales como de tipo ya mucho más que grupo, relaciones sociales, se va a dar una relación de desconfianza y respeto, es una relación que está realmente muy mal y es una relación en la que hay mucho dolor y hay muchos costos porque sin confianza y sin respeto, probablemente si nos vamos al plano social, no hay la menor posibilidad de tener capital social. Capital social que se fundamenta, de acuerdo a unos estudios primigenios en esta área de Putnam, en tres elementos: en la presencia de valores compartidos, en la confianza en el otro y de la validez de las instituciones para resolver problemas. Cuando nosotros entonces vemos baja confianza con bajo respeto, es realmente una sociedad caótica. Cuando nosotros nos vamos a la presencia de una relación en el otro extremo de mucha confianza y mucho respeto, aparece la convivencia. Y al aparecer la convivencia, entonces estamos como bien optimistas con lo que se puede obtener a través de una educación para el respeto y de una actuación confiable del uno frente al otro. Y esto realmente se transforma en un reto. Y después vamos a ver la validez de los personajes aquí.
Pero quedan dos posibilidades. Las dos posibilidades son que exista eh, baja confianza con mucho respeto, y eso probablemente es una relación de miedo. Tanto respeto sin confianza es un acercamiento que se hace a una figura o a un grupo que se hace pero con miedo. Y mientras que lo contrario, y fíjense entonces en los cuatro conceptos que aparecen de estas relaciones muy interesantes en nuestra sociedad, aparece mucha confianza con bajo respeto, aparece el abuso, y ese abuso como palabra fundamental, como esa capacidad para transgredir continuamente los derechos y la presencia del otro, así como el respeto es ese agrado y ese respeto y ese comportamiento que se tiene ante la presencia del otro, comportamiento adecuado frente al otro, para no irrespetarlo, para no fallarle, y respeto mezclado con mucha confianza, es el abuso. Y cuando nosotros vemos estas cuatro conclusiones, ese caos de ineficiencia, esa no convivencia, a la convivencia, pasando por el abuso y por el miedo, entonces nos encontramos que el film de Enrique Lazo, Borrón y Cuenta Nueva, realmente nos describe esa sociedad, y esa sociedad en la cual estamos viviendo desde hace mucho tiempo, y que por diferentes elementos no podemos salir de ellos. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta estos dos elementos, y de verdad que nos impresionan, si hay confianza, si hay si hay mayor capital social y podemos confiar mayormente en el otro, y tenemos esa prueba de que va a responder, así como nosotros podemos responder a nuestras responsabilidades, esa confianza, y además hay enseñanza de respeto a la presencia del otro, a lo que es el otro, por más diferente que sea, entonces vamos a llegar a esta convivencia. Pero si no, estamos entre dos elementos, dos realidades. Una realidad de miedo a la persona que podemos respetar a través de las armas, cualquier cosa, pero también en una situación de abuso, y que realmente eso es lo que hay que superar. Yo realmente me gustaría recomendar que en muchas partes viesen esta película, Borrón y Cuenta Nueva, de Enrique Lazo, del año 2000, porque realmente podemos entender mucho mejor una dinámica social. Será hasta el próximo Cinema Coach. Realmente para nosotros aquí en www.robertodebris.com es un placer estar con ustedes para la revisión de un nuevo concepto de pensamiento, de esos conceptos que nos ayudan a cómo clarificar nuestra vida, tanto individual como social, en muchos aspectos, desde el aspecto racional con sus valores y conocimientos, hasta el aspecto conductual con la conducta y el comportamiento que tenemos, pasando sin duda alguna por el importante aspecto emocional, a cómo calificar, cómo sentir, cómo realmente, hasta cierto punto de vista, cómo entender nuestro mundo emocional. El concepto de hoy es el número 106, y el 106 nos trae una palabra que es la confianza. Realmente la confianza es un aspecto muy, muy importante para revisar, porque aparte de todo lo que significará y que ya vamos a ver, por lo menos para nosotros, también es indudable que representa un punto importante del capital social, al ser el cemento que une a las diferentes personalidades, instituciones y personalidades con instituciones. Y esto creemos que es muy importante. Si nos vamos a la concepción formal, a la definición que tiene la Real Academia Española de la confianza, nos pone frente a una realidad que es el tener, el esperar, el tener esperanzas de que algo o alguien va a cumplir con lo que uno desea, quiere, necesita en el futuro. Es decir, la confianza siempre es una esperanza, es una buena negociación
con respecto a las expectativas que se tiene con alguien en el futuro. Mientras que hay un concepto que contrasta mucho y quizás lo vemos muchas veces como sinónimo, que es el de la credibilidad. Y la credibilidad sería, y esta vez nosotros, un concepto propio, nosotros lo vemos como la certeza de que alguien o algo está funcionando bien en el presente. Es decir, cuando se une credibilidad con confianza, surge realmente un aspecto muy, muy importante de todo lo que es las relaciones humanas y probablemente las personas más allegadas, las mejores instituciones, tienen en su mensaje, tienen como mensaje fundamental el ser creíbles y el ser confiables. Y realmente cuando alguien es o algo es creíble y confiable, es decir, genera credibilidad y genera confianza, tiene realmente una relación muy alta de expectativas cumplidas. Cuando nosotros entonces comenzamos a diseccionar, por llamarlo de alguna forma, a la confianza, nos encontramos datos que son realmente importantes y datos que van a generarse desde el punto de vista sobre todo emocional. El emocional, la parte, si lo queremos, de la creencia, en la parte de la fe, la confianza es como un activo que se le da a alguien o algo para creer en lo que puede hacer. Eso ya lo dijimos, es con el futuro, pero tiene un fundamento básicamente emocional. Y ese fundamento básicamente emocional puede tener basamento tanto en la historia como las experiencias que hemos tenido con esa personalidad que nos inspira confianza, así también como dos cosas fundamentales, cosas que hemos revisado en otros conceptos de pensamiento, pero que resultan fundamentales, uno de los cuales se llama empatía y el otro se llama holograma. Esa empatía o capacidad para comprender, para más que conocer, inclusive para comprender la posición que tiene el otro, la realidad que está viviendo la otra parte, eso es empatía, se une en el caso de la confianza al holograma. Y esto realmente es válido. ¿Por qué? Porque el holograma es la capacidad que tenemos para identificar semejanzas con el otro o con la otra parte. Es decir, de esta confianza que tiene empatía y tiene holograma, que tiene esa capacidad para comprender el otro y para inclusive, que es muy importante en las relaciones humanas, en buscar la semejanza con el otro, es lo que genera ese aspecto emocional de la confianza que es la familiaridad. Esa familiaridad, esa cercanía que produce a alguien que nos da confianza. Porque podemos preguntarnos, y de hecho yo se lo pregunto a ustedes, y si tiene cualquier duda o quiere hacer cualquier aclaratoria, hágalo por la vía de roberto.bries@gmail.com o por Twitter, @doctordebries. Podemos encontrar y preguntarle sobre qué pasa, y le hago la pregunta, y usted me puede dar su respuesta, que es, ¿hay personalidades que nos generan credibilidad, pero al mismo tiempo gran desconfianza? Es gente y personas, instituciones que pueden ser muy creíbles porque sabemos que pueden hacer bien las cosas, pero que no gocen de nuestra confianza. Nosotros pensamos que sí. Y es más, es visto como una personalidad hasta cierto punto peligrosa. Tener credibilidad en alguien y no confiar es una real situación de peligro, por lo menos de riesgo, de mucho cuidado. Y pueden existir, la otra pregunta que viene es, ¿puede existir mucha confianza en alguien con poca credibilidad? Sí,
Y en eso se fundamentan algunas de las relaciones que las llamamos hasta cierto punto como poco racionales. El amor podría ser, por ejemplo, los grandes amores, las grandes pasiones sobre todo, podría darnos esta realidad de alta confianza y poca credibilidad. ¿Y cuántas veces juzgamos a seres que vemos a nuestro lado, cuando no somos nosotros, por supuesto, y le vemos por qué confías tanto en esa persona que tiene baja credibilidad? Y esto realmente entonces comienza a ser realmente una diferencia muy importante que yo les sugiero revisen todas sus relaciones. En todas las relaciones, tanto de la gente que ama, como la gente que lo dirige, la gente que usted dirige, la gente que usted es líder o es liderado, la gente en cualquier situación en las instituciones, pregúntese lo siguiente que salió como muy claro. La credibilidad es saber que está respondiendo a una situación presente. La credibilidad de hoy no garantiza la credibilidad de mañana. Y la confianza, que es el concepto de pensamiento que revisamos, significa una buena relación con el futuro. Esto yo creo que es fundamental para las relaciones humanas y para las relaciones de mucho tipo. Esas relaciones que se dan entre individuo e individuo, individuo e institución, o inclusive entre las instituciones y los individuos. Esto usted puede comunicarse con nosotros por lo que ya le dijimos y de verdad que es un placer. Y será hasta el nuevo concepto de pensamiento que... Mil mensajes. Hoy estamos con el número 992 y este número habla de un proceso de tipo psicológico, de una realidad psicológica que requiere de muchísimo cuidado. Mucha gente lo confunde con la autoestima. Para nosotros es completamente diferente, tiene muchos lazos de unión, pero también cuando se desune este elemento con la autoestima, también genera muchas realidades muy particulares, con problemas muy específicos. Estamos hablando en el 992 de la autoconfianza y habla de qué hacer con la autoconfianza, cómo mejorarla, sobre todo si ésta se encuentra en nivel bajo o realmente se ha descuidado. ¿Y la autoconfianza qué es? La autoconfianza es un proceso de tipo psicológico que tiene muchas raíces, tiene muchas finalidades, muchos objetivos y tiene muchas dinámicas. ¿Para qué? Para elaborar su concepto, que sería la capacidad que tiene cualquier personalidad para hacer, sobre todo es hacer lo que puede con elementos de gran seguridad. Y que esa seguridad no significa que siempre va a hacerlo bien. Esa gran seguridad incluye los momentos en que se tengan fallas y se tengan malos resultados y se sepa cómo enfrentar esos malos resultados sin que se caiga por completo la autoconfianza. Y aquí entonces estamos hablando casi de seguridad y que nos hace preguntar si el mensaje la esencia del mensaje es la autoconfianza y cómo mejorarla, es con dónde está colocando usted su autoconfianza. Y aquí nos vamos a los 4 elementos que siempre hablamos. Hay quienes ponen su autoconfianza en los valores que tienen, es decir, ni siquiera está en el conocimiento, en las emociones, en lo que es capaz de hacer, sino en los valores. Y esta autoconfianza genera, y sobre todo genera muchos posicionamientos muy importantes de autoconfianza. La autoconfianza cuando se pone en los valores, porque además esta confianza, esa autoconfianza, esa seguridad va a generarse a través de la valentía, de valor, y va a ser realmente una autoconfianza muy sólida, aún en épocas de adversidad. También está quienes colocan su autoconfianza en el elemento cognoscitivo, en todo lo que saben, en todo lo que realmente dominan como área cognoscitiva, como área de conocimiento, y esto realmente es muy positivo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mucha seguridad en base a lo que sé, en base a mis conocimientos, en base a todo lo que yo me he educado, me he formado a lo largo de los años. Y esto probablemente en la mayoría de los casos
se puede mantener a pesar de todos los cambios que se puedan tener, inclusive desde el punto de vista ideológico, el punto de vista económico. Y entonces esa seguridad de tipo cognoscitiva, de conocimiento, es muy importante. La otra sería la seguridad, esa autoconfianza que generan un manejo adecuado de las emociones. Y aquí lo importante de la educación emocional, porque a lo mejor una gente con muchos elementos de autoconfianza, de tipo racional, de tipo conductual, inclusive de tipo de valores, cuando viene y se es arrollada por una gran emoción que no sabe cómo manejar, probablemente la pierde. Y este es un punto de vulnerabilidad. En cambio, hay gente que con fallas en cualquiera de los niveles anteriores tiene una gran autoconfianza de tipo emocional y sabe realmente enfrentarla y sabe cómo cultivarla y va a tener inclusive unos logros y cuyo logro fundamental es enfrentar una situación muy dura con el máximo de autoconfianza en sí mismo, en sus emociones. Para ello se necesita educación emocional. Y el tercero de los elementos es muy importante porque es el elemento conductual, es la pericia, es el aprendizaje, es la gente que fundamenta su autoconfianza en lo que hace, en lo que sabe hacer y que realmente es y luce muy lógico. También está las personas, y es lo ideal, que tienen, imagínense esta autoconfianza, con fundamentos tanto de tipo cognoscitivo, ya sea por valores o conocimientos, de tipo afectivo, emocional, esa seguridad ante las emociones que da la educación emocional y esa seguridad conductual de pericia, del hacer, del saber qué hacer, del saber cómo hacerlo. Y esto entonces, para mejorar los niveles de autoconfianza, yo les pido que usted revise en forma quizás muy rápida sobre qué valor o qué valores, ojalá que no sean más de dos o tres, su autoconfianza, cuáles son los valores que realmente yo los pondría en cosas que nadie puede quitar. Y entonces esos valores son muy sólidos como fundamento. También el conocimiento, qué informaciones, sobre qué informaciones, qué tipo de información, qué tipo de educación ha formado su seguridad personal, esa capacidad de autoconfianza. Sobre qué emociones, es usted una persona que ante cualquier escollo de tipo emocional se cae, a pesar de tener valores, de tener mucha pericia, tener mucha experiencia, inclusive mucho conocimiento. Eso es importante que usted lo revise. Y también si viene la deficiencia de autoconfianza por la parte de pericia, de experiencia, de aprender a hacer, de saber qué hacer. Esto entonces es la esencia y el espíritu de este número, de número 992, que nos habla de la autoconfianza y de cómo mejorar la autoconfianza. Si usted encuentra unas vulnerabilidades de autoconfianza como método, como guía de vida, en los valores, o en el conocimiento, o en las emociones, o en las conductas y las pericias que tiene, entonces le recomendamos que revise en forma más profunda todo esto. Este es el número 992 de estos 1000 mensajes, esperando que ellos, todos y cada uno de ustedes, se aprovechen muy bien de estas reflexiones que no tienen por qué traducir lo que es verdad para usted, sino para poner el tema y argumentándolo de una determinada manera para que usted tenga también el tema y argumente. Y lo más probable es que si tenemos verdades diferentes, podamos dialogarlas. Y si las tenemos más o menos parecidas, hacerlos sólidos y compartirlas. Este es el número 992 de los 1000 mensajes y como siempre es un verdadero placer estar y compartir con ustedes estas reflexiones. Será hasta el próximo. 1000 mensajes. Hoy estamos con el número 868 y avanzando hacia el logro de estos 1000 mensajes, encontramos que en este número hay algo muy interesante que es la pérdida de la autoconfianza. Y la pérdida de la autoconfianza hemos hablado en otros de estos 1000 mensajes, pero ¿qué significa perder la autoconfianza? ¿Qué significa perder, de acuerdo
a nuestro concepto de autoconfianza, que es la creencia en todo lo que uno sabe, en todo lo que uno siente, en todo lo que uno hace, es la confianza en tener las actitudes que tenemos, además la autoconfianza que generan los valores, la parte esa superior que tengamos, de conocimiento de valores y de defensa de valores. ¿Qué pasa cuando uno pierde la autoconfianza? Y entonces esto es un mensaje tan interesante que quiero ser como muy claro y contundente en relación a los elementos que son la autoconfianza y qué significa la pérdida. ¿Qué significa la pérdida de la confianza que se tiene por ser lo que se es? Esto realmente es muy interesante, sobre todo en los procesos de reinventaje, que inclusive los procesos de grandes cambios a que nos somete la vida en un determinado momento en que por algún elemento de impacto negativo perdemos lo que somos o no nos damos cuenta de realmente de esos cambios en el ser. Y cuando nos enfrentamos y cuando ya no somos los mismos, generalmente por grandes traumas, inclusive por grandes éxitos, y ya hemos cambiado en esencia, y esta esencia nueva nos hace perder la autoconfianza. Por eso hablo más de los fracasos que los éxitos, aunque también los éxitos muchas veces, cuando son rápidos, inesperados o realmente muy llamativos, nos hacen perder confianza, y eso hay que tenerlo en cuenta en relación con el ser. Pero también hay pérdida de autoconfianza en relación con el estar. Si yo estoy en un determinado entorno en donde manejo muy bien las variables fundamentales y tengo una buena vida, porque manejo muy bien estas variables, por estar donde estoy, siendo lo que soy y haciendo lo que hago, entonces un cambio en el estar, por ejemplo una inmigración, por ejemplo un cambio de cualquier elemento sociocultural, realmente nos va a impactar, y muchos de estos elementos hacen que se pierda esa autoconfianza. Muchas veces nos sentimos muy bien en un determinado sitio y somos unos desconocidos en otro, y eso nos hace perder la confianza. Y esa pérdida de autoconfianza entonces hay que tomarla en cuenta. Y lo último, en el triángulo de vida que nosotros fundamentamos en el ser, el estar y el hacer, el cambio del hacer. Es decir, cuando uno está haciendo cosas que uno los hace muy bien, pero hay nuevas cosas que hacer, inclusive nos los colocamos como retos, ahí hay una pérdida de autoconfianza que es muy interesante y muy importante de concienciar, porque cada uno de nosotros puede manejarlo en la forma más adecuada si uno sabe, porque también hay pérdida de autoconfianza mezclada. Cambié el ser, cambié el estar, pero sigo haciendo lo mismo, o cualquiera de otras circunstancias. Entonces hay que trabajar mucho esto, pérdida de la autoconfianza. Y esta pérdida de la autoconfianza, yo creo que no hay que colocar la autoconfianza en nada externo. Hay que evitar colocar la autoconfianza en nada externo, no ponerla ni en la ropa que usamos, ni en la joya que tenemos, ni en los títulos que tenemos, ni eso no genera una verdadera autoconfianza. La verdadera autoconfianza es la que realmente, con un gran autoconocimiento, cada uno de nosotros pueda tener una gran autovaloración, cada uno de nosotros pueda estimarse en forma adecuada y sobre todo autoamarse. Es decir, sentir ese amor hacia nosotros mismos que nos permite desarrollar esos compromisos, ese amor con los demás. Y creo que esta autoconfianza entonces no puede estar mucho menos en el uso de un vestuario, en el uso de una determinada, de la pertenencia a una determinada clase social, la pertenencia a un determinado sector de la sociedad o hacer una determinada cosa, sino quien se muestra con la desnudez física, con su espejo psicoemocional, con su espejo sociocultural, quien se muestra seguro de lo que hace,
lo más probable es que tenga una gran autoconfianza. Y la gran autoconfianza no es hacerlo todo bien. La gran autoconfianza surge cuando sé que voy a soportar, que voy a resistir, que voy a fortalecerme y que voy incluso a evolucionar en los momentos de mayor adversidad. Y esto es la base de la autoconfianza. Es decir, la pérdida de la autoconfianza, si la llevamos a un esquema muy sencillo, lo podemos perder por el estar, perder por el hacer otra cosa, perder por ser otra cosa, pero la fortaleza que nos da la verdadera autoconfianza es la posibilidad de saber fracasar. Tan sencillo como esto. Y esto es lo que hace a los seres humanos que tienen esa autoconfianza de hierro que se transforman en factores, elementos de personalidad, de respeto, de admiración, de seguimiento, de deseo, de amor a los demás, es realmente, probablemente, es la autoconfianza. Ese elemento tan importante que recuerde, no lo coloque afuera, no lo coloque ni en lo que tiene de títulos, no lo coloque en sus casas, no lo coloque en sus pertenencias, colóquelo en usted mismo con esa capacidad que tenga para triunfar y para fracasar. Con esa madurez que da, tratar de comprender muy bien la vida. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes y esperando que disfruten, hayan disfrutado de este contenido, lo revisen, el 868. Perder la autoconfianza. ¿Usted la ha perdido? ¿Qué ha aprendido de esos momentos? Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.